Este ejercicio dice así: sea f de r sobre r la función definida por f de x igual a x dividido entre x al cuadrado más 1. Apartado A. Estudia y determina las asíntotas de la gráfica de f. Calcula los puntos de corte de dichas asíntotas con la gráfica de f. Bien, vamos a ver. La función f de x igual a x partido de x al cuadrado más 1 tiene por dominio de f todos los números reales, ya que x al cuadrado más 1 es distinto de 0 para todo x perteneciente a R. Si intentáis resolver esta ecuación igualando a 0, os daría que x es más o menos la raíz de menos 1. Entonces, claro, no tiene ninguna solución real si lo igualáis a 0. Por tanto, siempre es diferente de 0. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica automáticamente que la función no tiene asíntotas verticales. Al ser el dominio todo R, la función no tiene asíntotas verticales. Vamos a ver ahora las asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales haríamos el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de f de x. En este caso, los dos límites van a dar lo mismo, tanto en el más como en el menos infinito. Si queréis lo podéis hacer por separado y os daréis cuenta que el proceso es exactamente el mismo para un infinito y para el otro, y que el límite dará el mismo valor. Tanto en el más como en el menos infinito tendríamos aquí una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Podéis aplicar L'Hopital si queréis, o podéis quedaros con el término de mayor grado de arriba y de abajo. Yo lo voy a hacer por L'Hopital en este caso. Y veréis que esto os daría 1 entre 2x, aplicando L'Hopital, o sea, 1 entre 2 por más o menos infinito. Esto es 1 entre más o menos infinito, o sea, 0. Si lo hacéis por el otro método, quedándoos con la x de mayor grado de arriba y de abajo, os daría x arriba, x al cuadrado abajo. Simplificando sería 1 partido por x y también tendería a 0. Por tanto, y igual a 0 es asíntota horizontal en ambos infinitos. Por tanto, con decir asíntota horizontal es suficiente. Asíntotas oblicuas no tiene. No tiene, ya que tiene asíntota horizontal en más infinito y en menos infinito. Ya que tiene asíntota horizontal en ambos infinitos. Sabéis que en un mismo infinito una función no puede tender a una recta horizontal y a una recta oblicua a la vez. Por tanto, no puede haber asíntota horizontal y asíntota oblicua en el mismo infinito. También nos pide que hallemos el punto de corte de las asíntotas con la gráfica. Bien, la asíntota es igual a 0. Si yo tengo por un lado que y es igual a 0 y por otro lado que y es igual a x entre x al cuadrado más 1, esto nos daría que x entre x cuadrado más 1 es igual a 0. Por tanto, que x es igual a 0. Para que un cociente sea 0, tiene que ser 0 el numerador. Así que el punto de corte es el 0, 0. Y claro, algunos estaréis sorprendidos y diréis, pero vamos a ver, una función puede cortar a su asíntota horizontal y a su asíntota oblicua sí las puede cortar. ¿Cuántas veces? Las que sea daría lo mismo. Lo único que os dice el concepto de asíntota horizontal es que cuando x tiende a más o a menos infinito, la función tiende a esa recta horizontal, pero no prohíbe en absoluto que la función corte a la asíntota. Lo que sí está prohibido completamente es que una función corte a su asíntota vertical, y eso por definición de asíntota vertical. Cuando x tiende al valor de la asíntota vertical, sabemos que la función tiende a más o menos infinito y por tanto se vuelve vertical. No puede cortar a la asíntota, ya que la propia función es también vertical. Bien, en el apartado B nos pide hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento
así como los extremos relativos de la función, abscisas y valores que se alcanzan. Vamos a ver, para hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tenemos que derivar la función. Sería la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería 2x, dividido todo ello entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado más 1 menos 2x cuadrado entre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, y esto me va a dar 1 menos x cuadrado dividido de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Si ahora igualamos la derivada primera a 0, si igualamos la derivada primera a 0 para ver dónde pueden estar los máximos y los mínimos, tendríamos que 1 menos x cuadrado entre x al cuadrado más 1 al cuadrado sería igual a 0. Para que una división sea 0, debe ser 0 el numerador. El denominador además sabemos que nunca se anula. De todas formas, pasaría aquí multiplicando a 0 y se iría. Me queda 1 menos x cuadrado igual a 0, de donde 1 es igual a x al cuadrado, de donde x es más o menos la raíz de 1, que es 1. Para estudiar ahora crecimiento y decrecimiento, lo que voy a hacer es una tabla para la derivada primera de la función. Voy a colocar aquí x, voy a marcar en la vertical el menos 1 y el 1, aquí estaría el menos 1 y aquí el 1. Ese intervalo iría de menos infinito a menos 1, aquí iríamos de menos 1 a 1 y aquí iríamos de 1 a más infinito. En la primera fila voy a estudiar el signo de la derivada primera y en la segunda fila el comportamiento de la función. Yo sé que la derivada primera vale 0 aquí y vale 0 aquí. Si tomo un número comprendido entre menos infinito y menos 1, por ejemplo, en x igual a menos 2, la derivada primera sería 1 menos menos 2 al cuadrado dividido entre menos 2 al cuadrado menos 1, todo ello, más 1, todo ello elevado al cuadrado. Eso me daría 1 menos 4, que es menos 3 en el numerador, y 4 más 1, 5 al cuadrado, 25 en el denominador. Como podéis ver, eso es negativo. Pongo aquí un signo menos. Si ahora cojo un número comprendido entre menos 1 y 1, por ejemplo 0, la derivada primera calculada en 0 sería igual a 1 menos 0 al cuadrado dividido entre 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto sería 1 entre 1 al cuadrado, o sea, 1, que es positivo. Por tanto, la derivada primera en el intervalo que va de menos 1 a 1 es positiva. Si cojo ahora un número en el tercer intervalo, por ejemplo x igual a 2, la derivada primera en 2 es 1 menos 2 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Esto vuelve a ser menos 3 dividido entre 25, lo que también es negativo. Sabemos que si la derivada primera es negativa, la función es decreciente, mientras que si es positiva, la función es creciente. Por tanto, este sería el comportamiento de la función. F de x decrece si x pertenece al intervalo comprendido entre menos infinito y menos 1, o x pertenece al intervalo comprendido entre 1 y más infinito. Por otra parte, f de x es creciente, o lo que es lo mismo, crece, si x pertenece al intervalo que va de menos 1 a 1. Hay un comentario que me gusta haceros, que es que aquí, entre medias de estos dos intervalos, hay mucha gente que pone unión. Eso está mal. Si ponéis aquí unión, eso significa que en cualquier punto del intervalo que va de 1 a más infinito,
la función es menor, quería decir que en cualquier punto del intervalo que va de menos infinito a menos 1. Y eso, en general, no va a ser verdad. Por tanto, es mejor poner que decrece si x pertenece a este intervalo o x pertenece a este otro intervalo. Si aquí ponéis un intervalo unión el otro, eso es incorrecto por el significado de esa unión. Bien, entonces, ahora, en x igual a menos 1, la función decrecía y después del menos 1 crecía. En f igual a menos 1 es continua, porque esta función siempre es continua, el dominio es todo R y los polinomios son continuos y el denominador nunca se anula, con lo cual la función es continua. Y además, en menos 1 la derivada era 0. Entonces, aquí solamente puede haber un mínimo relativo. En x igual a 1, la función crecía y después decrece. La derivada es 0 y la función es continua y derivable. Por tanto, aquí hay un máximo relativo. Eso quiere decir que tenemos un mínimo relativo cuando x vale 1 e y vale f de 1. Claro, f de 1 se obtiene sustituyendo la x por 1 en la ecuación de la función, x entre x cuadrado más 1. Esto me daría que y es 1 entre 1 al cuadrado más 1, o sea, un medio. El mínimo era en x igual a menos 1, quería decir. No en 1, me había comido el signo menos. Y f de menos 1. En x igual a 1 lo que hay es un máximo relativo. Cuando x es 1 e y, entonces aquí sería, perdonadme, sería menos un medio. E y es igual a f de 1, que al sustituir f de 1 os queda un medio, precisamente. Así que ya tenemos acabado el apartado B. Hemos determinado los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos indicando tanto la x como la y. En el apartado C nos pide esbozar la gráfica de f. Bien, para esbozar la gráfica de f, voy a determinar en primer lugar la posición relativa entre la función y la asíntota horizontal. Ya conozco los puntos de corte, ¿de acuerdo? Ya conozco los máximos y los mínimos. Ya conozco también la asíntota, pero no la posición de la función respecto a la asíntota. Para determinar la posición de la función respecto a la asíntota, lo que voy a hacer es a f de x restarle 0, el valor de y en la asíntota. Esto nos daría x dividido entre x al cuadrado más 1 menos 0. Esto sería x entre x cuadrado más 1. Fijaros que cuando x tiende a más infinito, f de x menos 0, o sea, x entre x al cuadrado más 1, es positivo. Conclusión, la función es mayor que el valor de la asíntota. F de x estaría por encima de la asíntota. Si x tiende a menos infinito, f de x menos el valor de la asíntota, que era 0, sigue siendo x entre x al cuadrado más 1. Pero ahora, como esta x es negativa y esto es positivo, sería negativo. O sea, la función estaría por debajo de la asíntota. También sería interesante hallar los puntos de inflexión y la curvatura. Para hallar los puntos de inflexión, lo que tenemos que hacer, y curvatura, lo que tenemos que hacer es hallar la derivada segunda de la función. La derivada segunda de la función sería volver a derivar lo que me dio la derivada primera, que era esta de aquí. Sería derivar 1 menos x cuadrado entre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Si derivamos esto, me daría derivada del numerador, menos 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador, 1 menos x cuadrado,
por la derivada del denominador, que sería 2, el exponente, por 2x, la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, por x al cuadrado más 1 elevado a 1, el paréntesis elevado al exponente menos 1, dividido entre x cuadrado más 1 elevado a la cuarta, o sea, elevado al cuadrado y nuevamente al cuadrado. Aquí, si os dais cuenta, x cuadrado más 1 aparece aquí, en este término del numerador, aparece también en este otro término elevado al cuadrado y en el denominador elevado a la cuarta. Eso significa que podemos dividir todo entre x al cuadrado más 1, ¿vale? Y simplificar esa expresión. Si seguimos operando, tendríamos arriba menos 2x al cubo, menos 2x. 2 por 2 sería 4x, por menos 1, menos 4x. Menos por menos sería más x al cuadrado por 4x, más 4x al cubo. Todo ello dividido entre x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Esto nos daría 2x al cubo menos 6x dividido entre x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Podemos sacar en el numerador 2x factor común de x al cuadrado menos 3 dividido entre x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Igualando la derivada segunda a 0, tenemos que el numerador de esta expresión, 2x por x cuadrado menos 3, debe ser igual a 0. Esto nos daría que o bien x vale 0, o x cuadrado menos 3 vale 0, de donde x vale más o menos la raíz de 3. En x igual a 0, y, que es f de 0, también valdría 0. En x igual a más raíz de 3, y sería f de raíz de 3, sería raíz de 3 entre 3 más 1, o sea, raíz de 3 entre 4. Y en x igual a menos raíz de 3, y sería menos raíz de 3 entre 4. Ahora voy a hacer una tabla para la curvatura y para así también determinar los puntos de inflexión. La tabla es similar a la que hicimos antes para la monotonía, o sea, para el crecimiento y el decrecimiento, pero ahora tenemos que marcar en ella el menos raíz de 3, 0 y la raíz de 3. Tendríamos entonces, el primer intervalo va de menos infinito a menos raíz de 3. Aquí sería el valor menos raíz de 3. El segundo intervalo va de menos raíz de 3 a raíz de 3. Aquí tendría la x raíz de 3. Perdón, a 0 quería decir. A 0, que me lo saltaba. El siguiente intervalo iría de 0 a la raíz de 3. Aquí estaría raíz de 3. Y el siguiente de raíz de 3 a más infinito. Ahora vamos a ver el signo de la derivada segunda en estos intervalos. La raíz de 3 es 1, algo, o sea, esto es menos 1, algo. Si cojo, por ejemplo, aquí en este intervalo el menos 2 y calculo la derivada segunda en menos 2, tendría que la derivada segunda en menos 2 es menos 4 por 4 menos 3 entre 4 más 1 elevado al cubo. Esto es menos 4 por 1 que da menos 4 entre 5 al cubo, que es 125, es negativo. Entre menos 3 y 0, por ejemplo, en menos 1, tendríamos menos 1 menos 2, quería decir, por menos 1 al cuadrado, que es 1 menos 3, dividido entre menos 1 al cuadrado, que es 1 más 1, 2, elevado al cubo. Esto me daría 4 dividido de 8, que es positivo. Si ahora hacemos x igual a 1, lo que va a ocurrir es que en el numerador, aquí sería 2, por menos 2, menos 4, y el denominador sigue siendo positivo, o sea que el cociente es negativo. Y si cogemos ahora un número a la derecha de la raíz de 3, por ejemplo en 2, tendríamos el numerador positivo, 2 por 2, 4, 4 menos 3, 1,
4 por 1 es 4, entre el denominador, que también sería positivo, o sea que positivo entre positivo es positivo. Eso significa que la curvatura de la función, aquí, en este tramo, sería así, o sea, cóncava. En este otro tramo sería convexa, cóncava y convexa. Así pues tenemos punto de inflexión en menos raíz de 3, en menos raíz de 3 menos raíz de 3 partido 4. Tendríamos punto de inflexión en 0, 0, ¿vale? En 0, 0. Y tendríamos punto de inflexión en raíz de 3 menos más raíz de 3 partido 4. ¿Vale? Ya tenemos los puntos de inflexión determinados y también la curvatura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer ya es esbozar la gráfica de la función. Esto de los puntos de inflexión no es imprescindible para esbozarla, pero bueno, le da bastante más exactitud, entonces por eso lo he hecho yo. Tendríamos entonces, a ver, voy a usar aquí el rosita. Tendríamos la asíntota horizontal, que era y igual a 0, el eje de las x. Y igual a 0 es asíntota horizontal. Sabemos que en la parte positiva la función tendía a 0 desde valores positivos, o sea, desde aquí. En la parte negativa del eje x la función tendía a 0 desde valores negativos, desde aquí. Aquí teníamos un corte con los ejes en el punto 0, 0, que era el punto de inflexión. Además, habíamos determinado que la función tenía un mínimo relativo en el punto menos 1, menos 1 medio y un máximo relativo en 1, 1 medio. Entonces tendríamos, digamos que aquí, menos 1, menos 1 medio sería un mínimo relativo. En 1, 1 medio tendríamos el máximo relativo. Esto es un máximo relativo y aquí un mínimo relativo. Sabíamos que el 0, 0 era el punto de inflexión y además teníamos en menos raíz de 3, digamos que por aquí, en menos raíz de 3 menos raíz de 3 partido por 4, digamos más o menos a esta altura. Voy a quitar aquí esto, lo voy a poner aquí mejor. Menos raíz de 3 partido 4, había un punto de inflexión. Y en más raíz de 3 partido 4, había otro punto de inflexión. A ver, raíz de 3 partido 4. Veí el 0, 0 y aquí también. Bueno, pues ya es ir uniendo, ¿no? La función venía desde aquí, desde su asíntota, pasaría siendo cóncava por el punto de inflexión. Aquí cambiaría la curvatura, pasaría a ser convexa para hacer el mínimo. Seguiría siendo convexa y creciendo hasta llegar al 0, 0, donde volvería a ser cóncava para hacer el máximo en el punto 1, 1 medio. Decrecería a continuación hasta el punto de inflexión siendo cóncava y a partir de ahí volvería a ser convexa tendiendo a la asíntota horizontal en el más infinito. Ya tenemos pues representada o esbozada esta función y con ello ya hemos terminado este ejercicio.